Vamos ahora a lo anunciado, un análisis jurídico del tema. ¿Cuáles son los caminos por los que va a transitar ese proceso una vez que se ha iniciado el día de ayer en el estado de Florida? Y para ese análisis contamos con la siempre valiosa presencia del doctor Israel Centellas, presidente del Colegio Departamental de Abogados de La Paz. Doctor, buenas noches, bienvenido una vez más a nuestro programa. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y para nosotros es importante estar en estos escenarios tratando de aclarar algunos conceptos que son específicamente jurídicos, ¿no? Alguno piensa que cuando está yendo a un juicio, el juicio es netamente penal y hay dos tipos de procesos. Proceso penal, que tiene que ver con buscar una sanción ante un delito como tal, y un juicio civil que busca el resarcimiento por el daño que se ha ocasionado a consecuencia de algún acto, ¿no? Cuando hablamos de juicio civil nos referimos en el ejemplo del caso de Gonzalo Sánchez Lozada y Sánchez Berzaín, que el fin último del proceso es obtener un resarcimiento económico. Ese es el fin último y eso es lo que se puede conseguir. En el caso penal sería, si esa fuera la figura, que no la es, llevar a la cárcel a los acusados. La sanción sí es la detención, que puede ser mediante cárcel o de acuerdo al Estado, porque estamos hablando de un país que tiene estados, es un sistema federal y cada uno de los distritos tiene su propio procedimiento. Sin embargo, en muchos de los casos se llega a sanciones como la pérdida de la libertad o en algunos con la pérdida de la vida, ¿no? Como Texas, por ejemplo, por darles una figura. Tratándose en este caso de un caso que es épico en Estados Unidos, porque es la primera vez que un exmandatario es procesado en la vía civil. Y justamente esto se ha dado debido a que existe una ley de protección de víctimas de las torturas o de torturas, y es la razón y el fundamento fáctico que se tiene para iniciar un proceso de resarcimiento civil. Antes del fondo del caso, algunos elementos que tienen que ver con las características del proceso que no son del todo comunes en nuestro país. Por ejemplo, hoy la primera jornada, mejor dicho, ayer 5 de marzo, se dedicó a la organización del jurado, una práctica, la del jurado, no muy extendida en la legislación boliviana. Sí, es cierto. En realidad las etapas que tenemos dentro de un juicio civil es la etapa anterior al juicio, la etapa del juicio propiamente y la etapa post-juicio. En este caso, la etapa anterior del juicio empiezan a darse las demandas, la contestación a la demanda y las mociones, la moción que ha tratado y han pretendido Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, de poder generar de que el proceso no se lleve a cabo. Pero esa moción ha sido denegada. Y una vez de que ya se deniega esa moción, se entra al juicio propiamente, y uno de los primeros actos que no se los realiza en Bolivia, y no estamos muy acostumbrados a esto, justamente es la elección de jurados. Pero esta elección de jurados siempre tiene que ser a solicitud de parte, ya sea que esté dentro de la presentación de la demanda o dentro de la contestación a esa demanda. La parte acusadora o la que se defiende debe solicitar, si así lo considere, la figura del jurado. Solo en ese caso se instaura un jurado con X cantidad de personas. Creo que son 10, ¿no? Son 12. Entonces, justamente esa solicitud de parte, y en este caso, si es que no hubiera solicitud ni en la demanda ni en la contestación, solamente el juez va a dirimir esta controversia y va a emitir una sentencia. Porque cuando hay jurado se emite un veredicto. El veredicto declara, en este caso, aceptada la pretensión o denegada la pretensión. Ese veredicto lo da el jurado. El jurado. ¿Y el papel del juez? A partir de ese veredicto, el juez va a determinar el quantum del resarcimiento del daño, ¿no? O sea, va a determinar, en materia civil se toman muchos elementos que son técnicos. El lucro cesante, aquello que se ha ido perdiendo en el tiempo por no tener, digamos, ciertos elementos que a diario lo tenemos, ¿no? La pérdida de la vida de algunos padres o de algunos hijos, hay que establecer los parámetros de cómo consolidar una pretensión en ese caso. O el daño
daño emergente, qué tipo de daños ha sufrido a consecuencia de no tener a un ser querido en vida, ¿no? Entonces se van esbozando esos elementos para que el juez vaya determinando una cifra que en Estados Unidos se manejan cifras millonarias en cuanto a los resarcimientos civiles. Ahora, aclarada esta figura, se ha dicho que va a ser verdaderamente difícil que la parte acusadora compruebe, y esto lo leí en una información que llegó ayer de Estados Unidos, que la parte acusadora compruebe que hubo un afán deliberado de matar. Esa debería ser la figura que trate de comprobarse para Sánchez de Lozada y para Carlos Sánchez Berzaín. ¿Habrán elementos suficientes para comprobar que hubo una actitud deliberada de matar? Eso se va a poder establecer a partir de que el presidente del Estado de la República viene a ser el comandante general de las Fuerzas Armadas. Es decir, que cualquier tipo de orden que él pueda dar recala en la seguridad del Estado. Y hay elementos que se han podido desglosar y algunas declaraciones que ya se las han hecho a partir de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? En el sentido de que ellos indirectamente o directamente no hubieran participado y que los militares lo hubieran hecho en uso de un derecho constitucional que la misma Constitución establecía, ¿no? Entonces no se puede demostrar esa ilicitud o esa alevosía o ese daño doloso que se haya podido hacer a momento de tener estos muertos. Pero eso es solamente uno de sus argumentos. Sin embargo, el Centro de Estudios Constitucionales de Estados Unidos, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, establecen de que van a poder comprobar aquello a partir de la presencia de 20 testigos. Entre ellos podrían estar muchos de los dirigentes del momento, muchas de las personas que han participado directa e indirectamente dentro de los hechos, como el ex defensor del pueblo, Waldo Albarracín, y otras personalidades que podrían ser parte de la atestiguación de los hechos que puedan dar como fundamento que la demanda sea declarada aprobada, ¿no? Seguro tendrá que llegarse a algo muy comprobado. Hablemos ahora de los plazos del proceso. Este juicio no puede durar, como ocurre en nuestra gran justicia boliviana, entre comillas, meses o años. Hay un plazo determinado para su conclusión. Sí, se establece más o menos que hasta fines de marzo, por la cantidad de testigos que existen, podríamos tener una sentencia, ¿no? Una sentencia ya realizada por el juez. Sin embargo, lo que les decíamos en el principio, hay el proceso postjuicio, y dentro de esa etapa postjuicio están las impugnaciones, ¿no? El proceso de impugnaciones que pueden recalar a la Corte de Distrito y a la Corte Federal, ¿no? Entonces, o a la Corte de Distrito y a la Corte Suprema en Estados Unidos. Y en ese sentido, esos trámites sí van a dilatarse unos años, ¿no? ¿Cualquiera de las partes puede recurrir a esas dos instancias? Digamos, Sánchez Berzaín y Gonzalo Sánchez de Lozada, en caso de que el fallo fuera en su contra, o los familiares que están impulsando el proceso en caso de no conseguir una sentencia contra las dos figuras políticas. Sí. Sin embargo, hay algunos filtros que tiene el procedimiento de Estados Unidos. Si el juez verifica que todos los medios probatorios, como ser los interrogatorios que se hacen o las pruebas que se presentan dentro del juicio, no son suficientes para poder determinar probada la pretensión, el juez directamente la rechaza sin necesidad de que los jueces ciudadanos dicten un veredicto. Pero si el juez considera de que existen elementos para poder determinar algún tipo de probabilidad de probada la pretensión, determina que los jueces ciudadanos, en este caso, den un veredicto. Y a partir de ese veredicto, él va a poder tomar una decisión, que es la resolución final, que es la sentencia como tal. O sea, ya hay un primer filtro. El segundo filtro es un recurso que se puede plantear ante el veredicto que se ha emitido como tal, y el otro de un nuevo juicio, cuando ha habido elementos que puedan viciar de nulidad el procedimiento como tal.
Esas son las opciones posibles entonces como curso del proceso. Las autoridades de la Cancillería, hemos tenido aquí al canciller Fernando Guanacuni, afirman que un posible fallo contra Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín reforzaría la demanda de solicitar su extradición para que sean procesados en el país. Jurídicamente, ¿existe esa posibilidad que el fallo de este caso pueda tener alguna repercusión en la solicitud de extradición o no hay un factor vinculante? No hay un factor vinculante, y obviamente cuando tratamos de generar esa expectativa en el colectivo social, estamos jugando con la ilusión de la gente porque directamente esto se aboca a determinar una responsabilidad y no una culpabilidad. Es más, la pretensión de que se lo extradite a Gonzalo Sánchez de Lozada ya está denegada ya hace 8 años y prácticamente no podemos retroceder ante las normas que tiene la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, esto lo han estudiado muy bien, o sea, para poder presentar esto lo han estudiado muy bien las instituciones que están presentando y que están financiando también el proceso. ¿Por qué? Porque han visto que en la vía penal no iba a tener ningún tipo de resultado positivo y han tratado de ir a la vía civil, que sí puede tener un efecto positivo al buscar el resarcimiento del daño civil y el pago compensatorio económico a las víctimas, en este caso a las 9 víctimas que han presentado, ¿no? Al parecer, la asesoría legal de estas 9 víctimas es más eficiente que lo que ha hecho en materia diplomática y de requerimiento de extradición nuestra propia Cancillería. Sí, porque eso es lo que nos falta a nosotros. En Bolivia no tenemos clínicas legales, o sea, las clínicas legales son instituciones donde uno puede empezar a desglosar un expediente para poder generar ya una hipótesis del caso. Es como un caso clínico, ¿no? Te dan un diagnóstico y te dan un pronóstico y a partir de eso empiezan a hacer las acciones a seguir. En este caso es una clínica muy seria que establece específicamente conculcaciones y vulneraciones a los derechos humanos, basados en la Declaración de Derechos Humanos y en normas que establecen en tratados y convenios internacionales. Por último, doctor, algo más que no hayamos mencionado y que pueda esperarse como posible resultado de este proceso. Bueno, una vez de que ya termina el juicio es la parte de la ejecución, donde ya se puede embargar los bienes de Gonzalo Sánchez de Lozada, que si bien no solamente estamos hablando de los bienes que pueda tener en Bolivia, sino también de los bienes en Estados Unidos o de aquellos bienes que estén en manos de terceros, porque muchas veces cuando tenemos este tipo de problemas, nosotros empezamos a otorgarle a terceras personas para que sean los custodios de nuestros bienes. Sin embargo, en caso de que no pueda pagar la cifra que determine la Corte. En caso de que no pueda pagar. Y si en el caso no cumple con el pago o la determinación que el juez le da, puede tener una privación de libertad hasta que cumpla con la sentencia. En ese caso sí podría llegar a prisión. Prisión. Interesante, ese aspecto no se lo había mencionado hasta ahora en el proceso. En síntesis, un panorama que a usted como abogado y presidente del Colegio Departamental de Abogados de La Paz le hace sentir una sana envidia de la justicia norteamericana. Sí, y nos puede servir como antecedente para cambiar nuestra justicia. O sea, siempre una crisis te lleva a un cambio y el cambio tiene que ser siempre positivo. Y nosotros estamos sumergidos en una crisis y creo que es momento de cambiar. Tenemos nuevas autoridades, espero que el cambio sea realmente bueno y acorde a lo que necesitamos para salir de ese subcampeonato que tenemos en corrupción, en la justicia, en la administración de justicia, y el día de mañana veamos con mejores ojos a nuestra administración de justicia y a todos los abogados en general. Muy bien. Doctor Israel Centellas, presidente del Colegio Departamental de Abogados de La Paz, gracias por las orientaciones. Hemos conocido algunos de los caminos por los que circulará el proceso y ese último dato de un posible encarcelamiento en caso de que no se cumpla con la sentencia civil es desde luego revelador. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno.